Hay cosas que pueden ser geniales, pero ¿de qué nos sirven si no podemos usarlas? Me encantaría usarte, pero si no tenés un sistema operativo adentro, está difícil. A la parque con nivel de vuelo 050. Ha recibido notificación de la condición de crucero directo a Paco. El software es el soporte lógico o virtual de una computadora. Es el conjunto de elementos inteligentes que hacen que el hardware, o sea, el soporte físico, realice sus funciones específicas. Esto quiere decir, todo lo que hacemos con una computadora, lo hacemos a través de un software. Estaríamos bastante perdidos sin él, ¿no? Hoy en día, casi todos somos usuarios de sistemas informáticos. Desde un joven que investiga en Internet para profundizar en sus estudios, hasta una abuela que se fija en el sitio web de un banco información sobre cuándo va a cobrar su jubilación, y también el dueño de una pyme que le pide mercadería a su proveedor a través de Internet. Al 4027 y continúe su descenso para nivel 070. Para 70, ganar el 4027. Afirma. Turno 1 para la aproximación, no se prevén demoras. La descomunal expansión que tuvo y tiene el uso de computadoras y de teléfonos celulares en gran parte de la sociedad hace que la evolución en el desarrollo del software sea de inmensa y crucial importancia. Y uno de los factores clave justamente en el desarrollo del software es su usabilidad. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de usabilidad? Cuando hablamos de usabilidad nos referimos básicamente a dos cosas. Por un lado, una medida de calidad de un producto interactivo que refiere a su facilidad de uso, a la baja tasa de errores que se cometen al utilizar ese producto y también a la práctica que mide, evalúa de manera cuantitativa y cualitativa esa cualidad en los productos. La usabilidad no es algo que se agrega a un producto de software, a un producto interactivo, sino que es una medida de la calidad que tiene. En los términos vulgares se ha conocido como facilidad de uso, amigabilidad y demás. Pero por otro lado, dentro de la corriente profesional que se ha dedicado a estudiar académicamente la usabilidad, que ha trabajado en la industria o en la academia, incluso hay carreras de grado, de posgrado, publicaciones científicas y demás, tiene una serie de definiciones un poco más estrictas y una serie de formas de medirla también un poco más rigurosas. Pero viene de un campo sobre todo que se llama interacción hombre-máquina, que surgió de alguna manera en la confluencia entre la ingeniería y la psicología, sobre todo en Estados Unidos. La usabilidad se encuentra también en todas las acciones que realizamos en una computadora o en un celular. Como por ejemplo, escribir un mail, mandar un mensaje de texto o hacer que ese avión despegue. ¿Y qué es exacta?
Exacta es una empresa de desarrollo y consultoría de software que, dependiendo del proyecto, del cliente, de las necesidades, abarca rediseño de procesos, diseño, usabilidad. Y si nos vamos al inicio, ¿cómo nace Exacta? ¿Y cómo podrías describir el arco que hace desde el inicio hasta hoy día? Exacta nació allá a fines del 99 como una iniciativa de una incubadora de negocios, organizaciones, digamos, que lo que hacían era impulsar negocios o iniciativas, emprendimientos en Internet, y surgió, digamos, como un proyecto más dentro de una incubadora. Esa incubadora tenía diferentes iniciativas, portales de Internet principalmente, y luego de a poco empezamos a ofrecer servicios hacia afuera. Los comienzos había como mucho revuelo, inversiones, inversores, había toda una movida en torno a los negocios o los portales de Internet, ¿no? Con la crisis del 2001 y nuestros inversores perdieron interés en empresas de tecnología, hicimos una especie de management buyout, que es el management de la empresa se quedó con una empresa mucho más reducida, con un montón de desafíos, y a partir de ahí empezamos a tratar de reconstruir, ¿no? Aprendimos bastante de la crisis y eso nos permite dar pasos, digamos, sólidos a medida que vamos avanzando. Cuanto más fácilmente y mejor permite hacer algo un sistema, mayor usabilidad tiene. Si un sistema ayuda a que el usuario pueda cometer pocos errores, o si los comete, pueda corregirlos sin complicaciones, si ayuda a realizar la tarea lo más rápidamente posible y además logra que el usuario se sienta conforme con los resultados, en ese caso, podemos decir que el sistema tiene una buena usabilidad. La usabilidad va a comprender el tiempo que un usuario va a tardar en realizar una tarea, que realmente la pueda realizar, y las sensaciones del usuario al usar una herramienta determinada. Nuestros clientes, cuando se acercan con una problemática, lo que nosotros hacemos es traducir esa problemática en software. Mi rol es ver cómo esos usuarios van a estar utilizando ese software. Eso implica los contextos de uso de esa herramienta, las necesidades, modelos mentales que ellos tienen al momento de trabajar. Es diferente cuando trabajamos para un sistema que van a usar empleados de una empresa que cuando trabajamos para un producto que va a salir al mercado y va a competir contra otros productos similares. Toda esa problemática se va a traducir en modelos de usabilidad. El usuario tipo no lee con detalle ni siquiera una mínima parte de los textos de una página web. Se limita a hojear el contenido, realizando un rápido barrido visual de la página, buscando elementos que llamen su atención. Si se desea construir un software usable, se debe primero conocer a fondo a qué usuarios específicos está destinado y cuáles son sus necesidades principales. ¿Qué es la usabilidad? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Y cómo pensás que puede llegar a ser en el futuro? Claramente esto no era un concepto que estaba incorporado desde el día 1 en Mercado Libre. Fue un proceso que costó, hubo que ir vendiéndolo de alguna manera internamente. Veíamos claramente que construyendo algo probado tenía mucho mejor efectividad que construyendo algo que nosotros creíamos que era lo ideal. Hoy te diría que básicamente está integrado en el proceso de desarrollo y yo creo que en parte es seguir profundizando eso, y también creo que todavía tenemos un desafío de incorporar más todavía a nuestros clientes al proceso de diseño. Hay cada vez más desafíos en términos de usabilidad porque cambia la tecnología y cambian los comportamientos sociales. Con las redes sociales y con otros nuevos dispositivos y nuevas interfaces cambian los comportamientos sociales porque se adecuan las personas también a la tecnología y cambian la tecnología pero cambian las personas. De modo que siempre el desafío de usabilidad es algo que nunca se alcanza, siempre se está buscando. Es decir, en la medida que crecen dispositivos táctiles, gestuales, que responden a voz, que responden a manipulación de objetos y no solo superficies lisas como un smartphone donde tocamos una superficie de vidrio. En la medida que crecen esos dispositivos hay nuevos desafíos de usabilidad porque no tenemos prácticas ni conocimiento sobre cuál es el principio de buen diseño que se aplica a ese tipo de dispositivos. Normalmente se acompaña de algo que se llama el protocolo de Think Aloud, donde la persona va expresando verbalmente lo que va haciendo y de esa manera ayuda al observador a interpretar lo que está ocurriendo durante el ejercicio que se realiza. Participan profesionales de muy variadas disciplinas, de
gente que viene del diseño, de diferentes disciplinas del diseño, de la tecnología, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, como gente de antropología, de psicología, de ciencias de la comunicación, ingenieros. La verdad que hay gente muy variada de muy distintas disciplinas que puede llegar por diferentes derroteros a trabajar en el campo de experiencia de usuario, pero sobre todo son técnicas que nos permiten evaluar el comportamiento de las personas y los procesos cognitivos que ocurren al usar un producto o un servicio. El diseño de software tiene como objetivo resolver cuál es la mejor manera de presentarle la información al usuario. Junto con la programación, son los que conforman lo que es el proceso de desarrollo de software. Diseñar software significa volver real lo que hasta ese momento no eran más que requerimientos y necesidades. Así, de esta manera, se crean herramientas con las cuales después podremos comunicarnos, crear, hacer cálculos o infinidad de otras cosas. La usabilidad es la cualidad que tiene una cosa para que quien la esté utilizando, o sea, el usuario, pueda hacer con ella lo que necesite y así lograr lo que se había propuesto. Tal vez no la tengamos en cuenta, pero la usabilidad está presente en casi todas las cosas que vemos o que usamos a diario. ¿Cómo es la relación con el cliente en el momento de tratar la usabilidad? Cercana, muy cercana. Es conocerlos cara a cara, verlos, charlar con ellos. Sin tenerlos a ellos es imposible hacer usabilidad. ¿Qué le pasa a un usuario real al momento de frustrarse, de trabarse? ¿Es una traba que la pasa fácilmente o es una traba que no la pasa nunca y abandona el flujo? Por eso te digo que creo que estar cerca de los usuarios, no solo para las pruebas de usabilidad que son fundamentales, sino también para entender sus necesidades, entender sus perfiles, para nosotros es clave, es fundamental. En los casos de los sitios web, nadie está dispuesto a usar un manual, leerlo o leer las instrucciones de cómo uso un sitio web. Segundos que tengo que capturar tu atención, tenés que entender para qué sirve donde ingresaste y cuál es la acción que tenés que hacer. Es fundamental que sea muy intuitivo para entender cómo seguir operando en el sitio. No solo la tecnología y el aspecto gráfico son factores determinantes al hacer un sitio web llamativo. Es importante también que sea entendible, novedoso, comprensible, inteligente, rápido y atractivo. ¿Cómo se encara el tema de la usabilidad de un videojuego? Depende mucho qué tipo de juego es. Si es un juego para un cliente que buscan vender una propiedad intelectual, entonces bien hay que tener en cuenta el target que va apuntada esa propiedad intelectual. ¿Cómo se hace para diseñar un videojuego que después pueda ser usable para chicos? Le preguntamos a un montón de niños con los que tenemos contacto qué opinan, qué les gustaría ver y a partir de ahí se empieza a desarrollar una idea. Si es un juego que va a tener una historia, se desarrolla un guión acorde y a partir de eso se va testeando. Siempre en el medio del desarrollo se va testeando todo el tiempo. Al momento de diseñar una página web, ¿cómo se encara la parte del diseño para que eso después uno sepa que va a ser usable? Entran en juego un montón de cosas, los motores de búsqueda, los tiempos de carga, sobre todo en web que la tecnología cambia todo el tiempo. Uno trata de optimizar todo para que le llegue a la mayor cantidad de gente de la forma que uno lo pensó, ¿no? Entonces uno tiene que pensar globalmente en eso, tiene que producir pensando en que lo que uno hace se adapte a la mayor cantidad de dispositivos posibles. Entonces uno tiene que tratar de dejar la menor cantidad de detalles librados al azar. Me encargo de toda la parte visual de los juegos. Le engloba desde diseño gráfico, ilustración y actualmente animación, que era algo que yo antes no hacía. Y en tu caso particular, ¿cómo fue el devenir de diseñadora gráfica a diseñadora de videojuegos? Siempre me gustaron los juegos, la verdad es esa. Pero nunca supe que había mercado hasta que descubrí que habían empresas de juegos en donde podía insertarme laboralmente tanto como ilustradora como diseñadora. De hecho, en la industria de juegos es muy valorado que un artista tenga más de un talento, digamos. ¿Cómo ves el futuro para vos?
cada vez me voy a ir metiendo más en lo que son las nuevas tecnologías que se usan para juegos. Ya no pasa solo por saber dibujar bien, sino por estar en la vanguardia y poder entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. Tomando como referencia la problemática que tiene un cliente o la necesidad que tiene un cliente. ¿Cómo empieza el proceso y cómo termina? Bueno, lo primero que se hace es un primer relevamiento de la problemática, donde los diseñadores trabajan junto a los analistas funcionales, tratando de identificar cuáles van a ser las áreas críticas de un desarrollo determinado. Una vez que se identifican, se empieza a trabajar sobre esa pequeña parte de un sistema. Se van a hacer maquetas, se van a hacer pruebas con usuarios. De todo eso van a surgir las mejores respuestas posibles a esa problemática. ¿Los programadores son conscientes de la importancia del diseño y la usabilidad en el software que desarrollan? Se dice que el diseño se encuentra hasta en la parte más ínfima de la vida del ser humano. ¿Qué sería entonces de la vida cotidiana sin un diseño apropiado para cada una de las cosas y objetos? En términos técnicos de lo que vemos desde el lado de experiencia de usuario, un sitio web, una aplicación para que sea adecuada para el usuario, sobre todo tiene que ser fácil de usar y orientado a los objetivos que se pone la persona, antes que los objetivos que se pone la organización que produce ese aplicativo o ese sitio web. A medida que los productos tecnológicos siguen avanzando y siguen cambiando las personas, los productos y los servicios van a ser tan malos como siempre. De modo que los desafíos para un buen diseño van a seguir existiendo y siempre vamos a tener por delante la necesidad de aplicar metodologías que nos aseguren una mayor calidad. Pero todavía queda un recorrido bastante largo para realizar, porque la usabilidad no solo se aplica a productos interactivos como software, como web, como desarrollo de móviles o ese tipo de cosas, sino también a todo lo que tiene que ver con la industria. Las interfaces de los productos industriales, las interfaces de autos o de otros tipos de dispositivos no necesariamente han aplicado estos criterios de diseño que aseguran un alto grado de usabilidad final en esos productos. ¿Qué importancia tiene el diseño para la usabilidad? Que nosotros necesitamos primero entender las estructuras mentales del usuario para ver cómo va a funcionar. Después vamos a usar la capa estética para reforzar, resaltar aquellos que queremos a nivel diagramación y para generar empatía con ese usuario. Vas a usar ciertos colores, vas a usar ciertas tipografías. Todas esas cosas van a ir influyendo en la capa estética y la accesibilidad. ¿Cuál es la clave del éxito para diseñar páginas web? ¿En qué se basan para diseñar cada una de esas páginas? Principalmente la tarea que necesita hacer el usuario en un momento específico y para algo específico. Lo que tratamos de entender es cuál es tu objetivo en esa página para tratar de facilitarte el acceso a lo que vos querés lograr. Tal vez la primera página es la más compleja, porque tenés gente en Mercado Libre que entra a comprar, a vender, a buscar precios. Entonces, el proceso empieza entendiendo las necesidades de los usuarios. Es como que primero se hace un entendimiento de la tarea, se entiende qué son los pasos que tiene que hacer, por qué cada campo que ponemos ahí es importante, qué valor le agrega. ¿Cuál es la clave del éxito para que el usuario que está frente a la pantalla se sienta cómodo con lo que está viendo y con la forma de utilizarlo? Mira, es la pregunta del millón. Yo creo que hay dos cosas claves. Una, entender cuál es la tarea que quiere hacer, porque te permite focalizarte y darle las herramientas para que él lo haga. Y segundo, no invadirlo al usuario, no abrumarlo para que haga todo en el mismo lugar. Entonces ahí es un ejercicio donde hay que tratar de contemplar todos los casos. Optimizamos, por ejemplo, la página principal para los que vienen a comprar, por eso se muestran ofertas, por eso ves un buscador bien preponderante. Una decisión que en parte fue de negocio y en parte fue entender a la mayoría de los usuarios que vienen a Mercado Libre. En el caso del diseño gráfico, supongamos, si vos haces un icono, que se entienda para qué es ese icono, tiene que ser el mensaje directo. ¿Cómo diseñan los programas para que la usabilidad sea mejor, sea más efectiva dentro de la empresa? No tiene tanto que ver con el desarrollo en sí, sí con el proceso de diseño. La usabilidad también contempla un tema que es más técnico. ¿Cuán rápido baja la pantalla, por ejemplo? Un usuario no está dispuesto a esperar minutos a que una pantalla se aparezca. Quiere segundos. Cómo se codifica la página es muy importante para que cada segundo que podemos disminuir hace que lo pueda usar más rápido con la tarea que yo quiero hacer. En lo que tiene que ver con el ámbito laboral, el equipo está conformado por quiénes? Por diseñadores especializados en interacción entre máquinas y humanos. Hoy por hoy en Estados Unidos lo que es experiencia de usuario es de lo más requerido en puestos de TICs. ¿Cómo se fue dando la progresión desde hace 12 años a la fecha? Cuando yo empecé a trabajar en .coms, donde hacíamos las cosas como creíamos que era mejor. Y después toda la industria fue madurando
dejamos de lado los que nos parece hasta que tenemos un análisis empírico de cómo va a funcionar una aplicación o una página web. ¿Ustedes tienen convenios con universidades, por ejemplo? Nosotros tenemos un programa de pasantías con diferentes universidades, donde tenemos gente que viene fundamentalmente a aprender. Una vez que terminan el convenio de pasantías, con la gente que nosotros nos parece que puede formar parte de staff de Xacta, los tomamos, digamos, y pasan a ser, digamos, empleados de nómina, ¿no? Hoy en día usar productos, las empresas saben hacerlo básicamente de dos maneras: que sea técnicamente factible, que sea económicamente rentable, adecuado, pero no necesariamente saben cómo hacerlo humanamente deseable. Y incorporar a los usuarios, a las personas destinatarias de aquello que se va a diseñar dentro del proceso de diseño es lo que permite hacer que aquello que se va a crear sea humanamente relevante, humanamente deseable. Para evaluar, el método más conocido es lo que se llama pruebas con usuarios, que es presentar a una persona frente a un producto, o sea, un prototipo o un producto existente, darle una serie de rutinas para que permita comportarse con cierta naturalidad en el contexto más cercano a la realidad respecto del uso de ese producto, y después evaluar ese comportamiento. Con diseño centrado en el usuario nos referimos a un método de diseño que involucra de modo directo a los destinatarios de aquello que se crea a lo largo de diferentes instancias del proceso de diseño. Pero sobre todo, al utilizar el método de diseño centrado en el usuario, podemos obtener la información que informe el proceso de diseño de qué es lo que requiere esa persona, en términos cognitivos, en términos de conocimientos, en términos de capacidades, etc. ¿Cómo ves la industria argentina en el diseño de videojuegos? Que está creciendo muchísimo. Hace un par de años empezaron a abrir empresas muy grandes que por suerte insertaron laboralmente un montón de gente. Esa gente hoy por hoy está empezando a hacer sus propios emprendimientos. Ya no trabajan más en empresas grandes y apuestan por algo propio. Hoy te diría que básicamente está integrado en el proceso de desarrollo eso. Y yo creo que en parte es seguir profundizando eso. Y también creo que todavía tenemos un desafío de incorporar más todavía a nuestros clientes al proceso de diseño. ¿Te parece que hay una industria del software en Argentina? Sí, ojalá que siga creciendo como lo viene haciendo durante estos últimos años y ojalá podamos seguir profesionalizándonos. El software tiene una cultura global que es accesible porque está en internet, porque hay bibliografía, así que tenemos todo para poder seguir creciendo. Imaginemos cómo pueden evolucionar las pantallas de acá a 20 años. Va a impactar en la vida de todos muchísimo, todo el tiempo. La usabilidad ha dejado de estar en las sombras. Sabemos hoy que es un factor indispensable a considerar no solo en el universo web, sino también en elementos de nuestra propia cotidianeidad. Y todavía queda mucho camino por recorrer en el terreno de la usabilidad, ya que su mejoramiento está intrínsecamente relacionado con la evolución de la tecnología y con nuestra propia evolución.